Desde que estábamos en la primaria, conocimos materias como español, ciencias naturales, historia, formación cívica y ética, geografía y matemáticas. Sin duda, la que nos ha parecido más difícil y que además nos acompaña por el resto de nuestra trayectoria académica son las matemáticas. Sabemos lo que son las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones, así como los números enteros, decimales y fracciones. Pero aún hay más por saber acerca de esta disciplina llamada matemáticas. Así que no te despegues, esto es Ingenio Viral. Saludos ingeniosos, yo soy Isra y en el episodio de hoy hablaremos acerca de las matemáticas. Yo soy Ainara Herrera y definitivamente no hablaremos de cómo hacer algunas operaciones matemáticas, sino de conocer más acerca de esta disciplina y un poco de su historia y qué podríamos hacer para aprender de alguna forma más sencilla sobre los temas de esta materia. Para esto acudimos con el doctor Adolfo Sánchez Valenzuela, director de la Unidad Mérida del Centro de Investigación en Matemáticas, quien primero nos explicó qué son las matemáticas y cómo se aplican en nuestra vida diaria. Escuchemos. ¿Cómo funcionan las cosas? De hecho, se trata, ¿no? Las matemáticas tratan de cómo funcionan las cosas lógicamente, como si las cosas fueran lógicas, ¿verdad? O sea, nada de lo que vemos en la realidad parece de repente muy lógico, pero si empezamos a verlo con esa estructura, a ver, lo lógico sería que tal, ¿no? Y uno va probando las hipótesis y va viendo, sí, lógicamente esto es lo que se desprende y voy a tratar de estudiar estos fenómenos que percibo en la realidad, olvidándome de los detalles, de detalles así minúsculos. Voy a pensar que las cosas funcionarían lógicamente. En pocas palabras, la matemática es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de los números y las relaciones entre ellos. Es un hecho que usamos las matemáticas en todo momento de nuestra vida, para contar nuestro dinero, para calcular las medidas o el peso de un objeto, e incluso en la música. Además, sin que nosotros las usemos directamente, también han sido necesarias para la elaboración de nuevas tecnologías o algunas estimaciones con base en la probabilidad y la estadística. Ahora que Ainara mencionó la probabilidad y estadística, ¿ustedes saben cuáles son las diferentes ramas de las matemáticas? Escuchémoslo. Pues ramas de las matemáticas hay muchísimas, y lo más conocido, ¿no? Es que es lo que aprendemos en el colegio, en la escuela, cuando somos niños, cuando vamos a la secundaria. Nos enseñan aritmética, ¿no? Que es esta cosa de los números, sobre todo los números naturales. En los primeros años de la primaria nos enseñan a contar, aprendemos a sumar, aprendemos a multiplicar. Un poco más complicado nos enseñan a dividir, nos enseñan las fracciones. Y yo diría pues que por ahí va la aritmética, que cuando llegamos a la secundaria nos la transforman un poco en algo que se llama álgebra. El álgebra pues es esta manera de mirar a la solución de problemas que se pueden plantear como ecuaciones en las que se involucran pues, las operaciones que nos enseñaron originalmente, como sumar y multiplicar, y entonces aprendemos a resolver ese tipo de ecuaciones. Después nos damos cuenta que las ecuaciones se pueden plantear pues, con otras operaciones y otras cosas que no son exactamente los que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que realmente lo sustancial es algo que es algo que reconocemos en la matemática como grupos, la estructura de un grupo. Entonces, lo que aprendimos en la primaria con respecto a la suma, multiplicación, un poco también con la división, el álgebra lo empuja a ese grado de quedarse con lo que es esencial. Y lo que es esencial es esta estructura de grupo que aparece, está
metido en casi todas las sopas de la matemática. En todas las ramas de la matemática nos vamos a encontrar estas cosas. Entonces, así como tenemos el álgebra, pues tenemos la geometría. Y la geometría es este conocimiento de cómo medimos, ¿no? La palabra geometría viene de medir la tierra. Y pues hay otras ramas un poco más modernas de la matemática, como el análisis, como la topología, como las ecuaciones diferenciales, la probabilidad, la estadística. Son cosas de las ramas más modernas de la matemática. Pues está la computación, las ciencias de la computación. Ustedes, ingeniosos, estoy seguro que están más familiarizados con el álgebra, la geometría y la probabilidad y estadística. De acuerdo con el doctor Adolfo, las principales ramas de esta ciencia son la aritmética, el álgebra, la geometría, la probabilidad, la estadística y el cálculo. Por otro lado, la probabilidad es la rama de las matemáticas que mide o determina la posibilidad de que en un suceso o experimento se dé un resultado determinado, mientras que la estadística es la ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para hacer inferencias. El álgebra trata las cantidades de forma general, representándolas mediante letras u otros signos, mientras que la geometría estudia la forma de medir la extensión y las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras. Por eso, escuchemos lo que nos dicen acerca de los exponentes más representativos de las matemáticas a lo largo de la historia. Que son mis favoritos, por ejemplo, Pitágoras. Como dije, el teorema de Pitágoras. Pitágoras data del siglo IV antes de Cristo en la antigua Grecia. Euclides, ¿no? Los elementos de Euclides. No está muy claro como el Bourbaki moderno. Bourbaki fue el nombre que adoptaron como autor de varios libros de matemáticas. Es un grupo de matemáticos, principalmente franceses, que se pusieron a escribir la matemática moderna con mucha seriedad, con mucho rigor, pero firmaban los libros Nicolas Bourbaki. Fascinante lo que hizo Euclides, y esto data también siglo II antes de Jesucristo, en Alejandría, al norte de Egipto. Y ahí en la zona de Egipto, en el Medio Oriente, pues sin duda Al-Khwarizmi, el gran matemático árabe, me parece que vivió en Bagdad, en Irak, pero Al-Khwarizmi, su nombre inspira el nombre de álgebra, de algoritmo, este tipo de nombres que usamos ahora se deben a este gran matemático que nos enseñó, además, de paso, este sistema de numeración que conocemos como los números arábigos y que son los que evolucionaron hacia lo que ahora usamos, ¿no? Descartes. Tenemos el plano cartesiano, ¿no? La geometría se la debemos a él, que fue combinar el álgebra, el poder de los números, las operaciones, con la geometría, con la visualización gráfica. Y Descartes era un gran filósofo y tenía este método, un método científico, y es famosísima esta frase de pienso, luego existo. Luego, pues Euler, ¿no? Euler es el dueño de mis passwords. Euler debió haber vivido en el siglo XVIII, entre 1700 y 1780, en Rusia, en Alemania, en San Petersburgo, Berlín. Hizo muchísima geometría, muchísima álgebra, mucha física. Hizo grandes aportaciones, y luego Lagrange, más o menos contemporáneo. Entre los dos hicieron grandes aportaciones también al terreno de las ecuaciones diferenciales, la física, el entendimiento de los fenómenos físicos. Y pues sin duda Gauss, ¿no? Un gran matemático, es brillante. Él hizo de todo
y a él le debemos mucho de lo que ahora llamamos las geometrías no euclidianas, las geometrías que no son como las de Euclides, ¿no? Que Euclides decía, dado una recta y un punto fuera de esa recta, por ese punto pasa una sola paralela a esa recta, ¿no? Pero, ¿qué tal si por un punto pasan muchas rectas? Ya tenemos que cambiar nuestro concepto de recta, pero existen modelos en los que eso sucede y se lo debemos en muy buena medida a Gauss, los matemáticos a los que les enciendo mis veladoras. Évariste Galois es el padre de la teoría de grupos, lo que mencioné al principio, de esta estructura con la que uno se queda, la estructura de grupo, para ver hacia dónde evolucionamos el álgebra de manera más básica posible. Pues Galois es la persona que vio esto y murió en un duelo, murió muy joven, 20 y tantos años, en un duelo. Pues no puedo dejar de mencionar a Jacobi, también la primera mitad del siglo XIX, a Riemann, un poco la primera mitad, comiéndose un poco la segunda del siglo XIX, a Sophus Lee, de la segunda mitad del siglo XIX, a Felix Klein, igual de la segunda mitad del siglo XIX, y el Felix Klein todavía tuvo influencia en el principios del siglo XX. Henri Poincaré es uno de mis favoritos como físico y como matemático. Henri Poincaré daba puras clases de física en París. Sin embargo, un matemático súper talentoso que aportó muchísimo a la parte más profunda, más abstracta, más conceptualmente más delicada de la matemática. Lo mismo que David Hilbert, un gran científico, un gran físico, pero un gran matemático, ¿no? Estos dos grandes matemáticos, Hilbert y Poincaré, de principios del siglo, y se quedaron con nosotros estos famosos problemas de Hilbert, muchos de los cuales se resolvieron. Algunos siguen recibiendo trabajo por parte de los matemáticos, y así incursionamos al siglo XX en la matemática. Claro, hemos incursionado ahora al siglo XXI también con grandes perspectivas. De hecho, el año 2000 se declaró el Año Internacional de las Matemáticas. Todas estas ramas y el estudio de las matemáticas no siempre han existido, sino que han evolucionado y han surgido nuevos conocimientos a lo largo de la historia. También podemos mencionar a Pitágoras, quien es famoso por el teorema que lleva su nombre, Isaac Newton, el inventor del cálculo, y Leonardo Pisano, quien entre el siglo XII y XIII introdujo el sistema numérico arábigo, al ser más sencillo y eficiente que el romano. Bueno, ingeniosos, es momento de irnos a una breve pausa comercial. No se despeguen, que en un momento más regresamos a esto que es Ingenio Viral. Estamos de vuelta, ingeniosos. En el bloque anterior nos platicaron acerca de qué son las matemáticas, cómo se aplican en nuestra vida cotidiana y cuáles son sus principales ramas. A continuación, veamos la siguiente cápsula en la cual sabremos en dónde una persona puede formarse en el campo de las matemáticas. La licenciatura en matemáticas y la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. La matemática es una disciplina cuyas ramas se relacionan con otras ciencias, como la estadística con la psicología o el cálculo con la ingeniería. No obstante, existen programas educativos dirigidos específicamente para formar matemáticos. Uno de ellos es la licenciatura en matemáticas de la UADY, cuyo objetivo es formar profesionales capaces de propiciar a través de herramientas matemáticas el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como de participar en el desarrollo académico de la matemática con el fin de contribuir a la resolución de problemas que requieren del empleo de procesos matemáticos, a la elaboración y o aplicación de modelos matemáticos y al enriquecimiento de la cultura en los ámbitos académico, industrial y de servicios.
Además de esto, la Facultad de Matemáticas de la UADY cuenta con la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, que tiene como objetivo formar profesionales socialmente responsables y competentes en matemáticas y su didáctica, en los niveles educativos medio superior y superior. Por último, en el caso de los estudios de posgrado, no solo hay programas educativos en la Facultad de Matemáticas de la UADY, sino también en el Centro de Investigación en Matemáticas Unidad Mérida. La Facultad de Matemáticas de la UADY cuenta con 6 licenciaturas. Una de ellas es la enseñanza en las matemáticas, en la cual los egresados cuentan con los conocimientos para la didáctica de las matemáticas. Además, y sin importar en dónde se hayan formado nuestros profesores de matemáticas, es un hecho que las matemáticas son la materia que más se les dificulta a los estudiantes. Incluso, en algunas ocasiones, tenemos un rechazo total hacia la materia, ya sea porque no la entendemos o porque no nos vamos a dedicar a algo que esté relacionada con ella. ¿Por qué será que ocurre esto? Veamos lo que el doctor Adolfo nos tiene que decir. Hay que hacer los problemas. Esto de que, la didáctica de la matemática tiene que recaer sobre el profesor y el profesor tiene que ser súper hábil para motivarme y si no me motiva, pues entonces ya no hago nada. No es así. Si a ti te gusta la música y te gusta la guitarra, pues tienes que tener una guitarra. Y lo que sigue es tocar la guitarra y es hacer los ejercicios de la guitarra y tienes que tocar y tocar y tocar para que puedas dominar la guitarra, porque si no tocas, la guitarra se va a ver muy bien ahí paradita de adorno, pero no la vas a tocar. ¿Quieres tocar la guitarra? Y ya tienes guitarra, tienes que tocar la guitarra. Entonces, ¿quieres ser hábil con las matemáticas? Tienes tu curso de matemáticas, tienes tu libro de matemáticas y a lo mejor no te leíste el capítulo porque fuiste a clase y porque a lo mejor crees que con lo que dijo el profesor en clase o la maestra en clase ya lo hiciste, pero tienes que hacer los problemas. O sea, tienes la obligación de resolver esos problemas porque son tu mejor detector de mentiras. Diversos especialistas coinciden en que las matemáticas se nos hacen difíciles porque la matemática utiliza un idioma que no usamos normalmente, ya que estamos acostumbrados a pensar en palabras y no tanto en números. Otra causa es que a veces no vemos la relación entre los conceptos de la disciplina y la vida diaria. Es decir, que a veces nos enseñan solo las operaciones sin decirnos para qué nos va a servir en realidad. También está el hecho de que a veces en la escuela podemos ver algunos temas para los cuales no estamos preparados a nivel cognitivo, lo cual requiere de nuestra parte mucho mayor esfuerzo mental para que podamos comprender estos temas. Pero, ¿ustedes creen que existan estrategias que nos puedan ayudar a aprender matemáticas? Averigüémoslo. Estudiar en grupos. Porque nos obligamos a hablar entre nosotros, entre los integrantes del equipo, nos obligamos a hablar y a explicarnos entre nosotros con nuestras propias palabras y a corregirnos sin pena. Porque luego nos da miedo y no hay preguntas tontas. De hecho, la estrategia comienza en el salón de clase preguntándole al profesor, a ver, no entendí. Entonces no hay nada de malo con no entender, a ver, profesor, maestra, ¿no me lo está explicando bien? O vaya, no hay que decirle eso al profesor, no me lo está explicando bien porque es un poco agresivo. Entonces, a ver, ¿me lo pueden volver a explicar, por favor? ¿Me lo puede volver a decir? Porque creo que no entendí, ¿no? Y uno, poco a poquito, va preguntando. Pero lo que hay que hacer es equipos para estudiar. Si el profesor o la profesora de matemáticas no dice, organícense en equipos y resuelvan los problemas y tal. Si no lo dice, organizarse uno mismo en equipos con sus compañeros y compañeras de salón. Y hacer todos los problemas del capítulo del libro. O sea, estamos viendo tal tema, ¿no? Va a haber tal examen de matemáticas, tal fecha. A ver, sin miedo,
hay que ir a la sección de problemas y hacerlos todos. Muy bien, ingeniosos. ¿Qué opinan? Algo que es muy importante y nos puede ayudar es intentar trabajar colaborativamente. No copiar ni depender de otros, sino más bien estar abierto a pedirle ayuda a los demás y que nos expliquen y estar dispuestos a apoyar a los otros. De igual manera, debemos tener siempre en cuenta que se vale equivocarse y no debemos frustrarnos, ya que los errores nos sirven para seguir aprendiendo. Y dependiendo de cómo veamos la disposición de nuestros maestros, pedirles de una forma amable que nos expliquen la relación entre los conceptos y la vida diaria, utilizar algún material en concreto o, si es posible, un juego. Sin duda, nuestro maestro debe conocer muchas estrategias que pueden ayudarnos a aprender con mayor facilidad, así que siempre que tengamos alguna duda, hay que expresarla. Ahora es tiempo de irnos a una breve pausa comercial. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook como CIES Yucatán y en YouTube como Ingenio Viral con doble N. No te despegues, que en unos minutos regresamos a esto que es Ingenio Viral. Ya hemos regresado, ingeniosos. Hace unos minutos hablamos de cómo podemos aprender matemáticas con mayor facilidad. Pero, ¿qué nos recomendará el especialista sobre cómo podemos enseñar matemáticas a nuestros familiares o amigos con dificultades para aprender? Escuchemos lo que nos tiene que decir. ¿Cómo le hacemos para ayudar a un niño que tenemos en casa? Punto número 1, tenemos que tener claro el problema. Punto número 2, entenderlo bien. Punto número 3, saber resolver ese problema nosotros de manera clarita, así, transparente, está clarísimo. Si nosotros lo tenemos claro, debe de ser muy fácil explicárselo al niño, ¿no? Como dicen por ahí, con peras y manzanas, pues eso, le ponemos ejemplos, le decimos, vamos a entender, Algo que nos sirve a nosotros para entender un tema es explicárselo a nuestros compañeros. De esta manera, también ellos pueden aprender. Ya sea realizando ejercicios juntos o simplemente mostrando el cómo resolverlos, el trabajo colaborativo es fundamental para construir estos aprendizajes. A continuación, nuestro especialista nos hablará acerca de las herramientas que pueden ayudarnos a entender y enseñar matemáticas. Puedes no leer el capítulo. Lo que no puedes dejar de hacer son los problemas. O sea, lo que no. ¿Quieres tocar la guitarra? Pues hay que tocar la guitarra. ¿Quieres matemáticas? Pues hay que resolver sus problemas. ¿Sí? O sea, es así. Entonces, pues eso. Y lo mejor es hacerlo en equipo, con cuates, en un ambiente de todos iguales, explicándose los unos a los otros. A ver, ahora, hacerlo así como si estuviéramos jugando a la baraja y estuviera dando vuelta quién lleva la mano, ¿no? Y quién le toca tirar y quién le toca tirar. No, ahora tú te toca explicarle al de la derecha. Ahora tú, el siguiente problema se lo explicas al de la derecha. Y tú le explicas al de la... Y así. Y que todos lo vean, y que todos critiquen, y que todos metan su cuchara, y hasta que todos entiendan. Y eso es pues divertido, entretenido, y genera unos lazos increíbles para toda la vida. Además de las estrategias y herramientas que recomendó el Dr. Adolfo, desde luego también existen videos o tutoriales que podemos encontrar en YouTube que pueden ser útiles para repasar los temas vistos en clases de una forma un poco diferente a la que estamos acostumbrados por nuestro profesor. Y no solo eso, también existen aplicaciones, programas y juegos en internet que pueden ayudarnos a entender mejor las matemáticas. Veamos cuáles son. Pero hay muchísimos. Hay una página de internet que fue la primera que a mí me impactó hace, ya tiene como 20 años o más quizá, que se llamaba geometrygames.org. Todo junto, Geometry Games, juegos de geometría.org. Y un matemático que escribió un libro bellísimo que se llama La forma del universo. Y es muy entretenido
y tiene todos estos juegos, se puede jugar al gato, al ajedrez, a los laberintos, a un montón de cosas, y con su matemática detrás, con su geometría detrás. Está muy, muy divertido, muy entretenido. Yo he dado talleres con estos juegos en el taller de ciencia para jóvenes que luego tenemos para chicos de preparatoria. Y son muy entretenidos, pero hay muchísimo. En la red hay un montonal de material. O sea, es nada más rascarle tantito y salen todos. Apps para apoyarte a aprender matemáticas. MathJump, para Android y iOS. Es una app para primaria que funciona como un videojuego, en el que hay que afrontar retos aritméticos para avanzar en los niveles. GeoGebra. Software matemático que se usa para crear simulaciones que relacionan la geometría y el álgebra, para comprender los conceptos de forma interactiva. MathPapa. Calculadora de álgebra que resuelve la ecuación paso a paso, para que el alumno comprenda el proceso de resolución. También incluye lecciones y actividades interactivas. Desmos. Aplicación online para representar y estudiar funciones gráficamente. Khan Academy. Temas de matemáticas organizados por niveles, para ir aprendiendo poco a poco. Rhythmates. Plataforma para practicar matemáticas de forma divertida, mediante ejercicios, juegos y exámenes personalizables. Sector Matemática. Sitio que incluye ideas para aplicar esta disciplina con el mundo real, a través de cuentos, imágenes, canciones, deporte o medicina. Matemáticas de Cine. Es un blog dedicado a recomendar películas en las que los conceptos matemáticos tienen protagonismo. Como pudimos ver, son muchísimos los programas y aplicaciones que podemos encontrar en línea e incluso descargar a nuestras computadoras y smartphones y así comprender con mayor facilidad los temas de matemáticas. En verdad esperamos que todas las herramientas que nos compartió el Dr. Adolfo Sánchez Valenzuela puedan serles de mucha utilidad. Lamentablemente ha llegado el momento de finalizar con el programa de hoy. Yo soy Ainara Herrera. Y yo soy Isra y esto fue Ingenio Viral.